Buenas, buenas, le habla el profesor Luis Felipe Ramírez. Hemos entrado ahora a esta sección número 4 del pensamiento de Immanuel Kant. En esta oportunidad vamos a seguir dando pasos en el tema del conocimiento, tanto desde la sesión número 2 como la número 3, ¿verdad? Hemos tocado el tema del conocimiento, sobre todo desde la perspectiva científica, mirando sobre todo el primer libro de Kant, que se titula La crítica de la razón pura. De tal manera que en esta primera parte, ¿verdad? Le hemos dedicado gran parte de la temática porque es central a la crítica del conocimiento, esto es, a la noxiología de Kant o a la teoría del conocimiento de Kant, porque tiene suma importancia. Y en esas dos sesiones hemos visto el desarrollo del pensamiento, sobre todo desde la perspectiva Kant quiere hacer dos cosas. Una, elaborar un sistema filosófico, ¿verdad? Una teoría del conocimiento, y al mismo tiempo también tiene unos adversarios, que en este caso fundamentalmente es el empirismo de Hume. Entonces Kant está trabajando desde esas dos perspectivas, desde la creación de un sistema filosófico y al mismo tiempo desde unos detractores que le permiten avanzar en esta visión de elaborar su propia crítica del conocimiento. En este caso, esta sesión es un intermedio entre la crítica de la razón pura, que ya la vamos dejando, ¿verdad? Y el entrar a la crítica de la razón práctica, que sería la ética. Pero para hacer ese intermedio es importante que Kant haga la crítica a la metafísica, ¿verdad? Porque Kant, intentando un poco a lo mismo de Descartes, ¿verdad? Que intentaba construir un método científico, pensaba que se podía aplicar el método científico, en el caso de Descartes, a la matemática, y Kant, viendo que había hecho un trabajo inicialmente desde el método científico, ver si era posible por lo menos las categorías del método científico, aplicarlas a la filosofía, sobre todo a la filosofía primera, que llamada también la metafísica. De tal manera que esta sesión 4 obedece a ese intermedio entre la crítica de la razón pura, por un lado, y la crítica de la razón práctica. Verá Kant qué puede salvar de la metafísica, qué se puede salvar, qué se puede distinguir, qué se puede separar, ¿verdad? Para poder entrar a esta última etapa, por lo menos en esta parte del conocimiento de Kant, que será la última sesión, la sesión 5, que es la crítica de la razón práctica o la ética. En este caso, vamos a detenernos un momento, ¿verdad? A analizar esta frase, ¿verdad? Esta frase que es un título: la crítica metafísica dialéctica trascendental. Evidentemente que estas palabras fuera de Kant tienen un significado distinto, y para Kant tienen otro significado distinto. Ya nosotros la palabra crítica la hemos visto, ¿verdad? La palabra metafísica la vamos aquí a desentrañar en esta sesión número 4, igual que la palabra dialéctica, porque trascendental ya hemos dicho de qué se trata. Entonces, efectivamente, Kant va a intentar descifrar el problema de la metafísica y cómo la metafísica puede ser un elemento que ayude, ¿verdad?, a la misma filosofía a progresar, o la metafísica tiene que tener otros estatutos distintos que no es el conocimiento empírico. Hacia eso vamos a avanzar en las siguientes diapositivas. En torno a la palabra dialéctica, ¿verdad? En el sentido que lo refiere Kant,
En primer lugar, en Kant la palabra dialéctica adquiere un significado muy particular y en gran medida crítico. Cuando nosotros decimos crítico, efectivamente estamos hablando que Kant se va a disponer a hacer un análisis a fondo. Crítica significa precisamente eso, ir a lo profundo, ir al fondo de las cosas, analizarlas, ¿verdad? Para después sintetizarlas. Pero en ese análisis hay que separar, hay que distinguir, hay que clarificar. En ese sentido se entiende crítica. De tal manera que Kant va a hacer una crítica dialéctica trascendental. Entonces veremos nosotros en qué sentido Kant entiende la palabra aquí, dialéctica trascendental. Kant se refiere, por tanto, que hará una crítica dialéctica trascendental, se refiere a la crítica que hay que hacerle al pensamiento puro en su afán por ir más allá de los límites de la experiencia posible. Kant dirá que si no se está, digamos así, si no hay como una claridad de pensamiento y no está, el pensamiento está siempre como en vigilancia, el mismo pensamiento también se puede extraviar. De tal manera que ese proceso dialéctico trascendental precisamente le va a permitir a Kant decir en qué momentos el pensamiento se puede extraviar. Dialéctica, en este caso, serían las contradicciones entre un pensamiento lógico, ¿verdad? Y un pensamiento que puede dejar de ser lógico. Ese es el proceso de la dialéctica. Veremos todavía, sobre todo más adelante, mucho más sobre este aspecto de la dialéctica. La dialéctica en la filosofía griega, especialmente en Platón, es un método para llegar a la verdad a través del diálogo y en confrontación de ideas opuestas. Era un proceso positivo de búsqueda del conocimiento. Entonces, en ese sentido, para Platón, la dialéctica es un método como fue la mayéutica para Sócrates, o como es otro tipo de método, como es el método intuitivo, o como es el método especulativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Platón cree que es un método, que la dialéctica es un método, utiliza la dialéctica precisamente como ideas opuestas para la búsqueda de la verdad. En Hegel, la dialéctica se convierte en un proceso de desarrollo no solo para llegar a las ideas, sino para confrontar la misma realidad. De tal manera que el desarrollo de la realidad es el pensamiento a través de la superación de contradicciones. Entonces, dialéctica en Hegel va a ser igual a contradicciones. Recordemos nosotros esos tres elementos de la dialéctica: la síntesis, la antítesis, perdón, la síntesis, la antítesis y nuevamente la síntesis. Perdón, la tesis, la antítesis y la síntesis. Siempre esta síntesis no va a ser una síntesis que se comienza, sino esta síntesis es un elemento nuevo, y sobre esa novedad, sobre esa nueva síntesis se volverá a convertirla en tesis, y esa tesis se volverá a convertir en antítesis y otra nueva síntesis. Y así sucesivamente avanza la historia y avanza el conocimiento. La dialéctica en Kant es la exposición y crítica de una ilusión inevitable de la razón. Como decía, la razón, cuando llega a algunos conocimientos límites, algunos conceptos límites, ya veremos cuáles son, la razón tiende a dispersarse, incluso tiende a extraviarse. En ese sentido, ¿verdad? Hay que estar pendiente para que esto no le suceda a la razón. Esta ilusión consiste en la tendencia natural de la razón a aplicar sus principios y categorías a objetos que están fuera de los límites de la experiencia sensible a priori. Es decir, a los objetos de la metafísica tradicional: el alma, el mundo como totalidad y Dios. El pensamiento racional tiende a escaparse con frecuencia de sus propios límites. Seguimos analizando el aspecto de la dialéctica. La razón busca lo incondicionado. En este sentido, la búsqueda, ¿verdad?, de la cosa en sí, de las cosas
no se pueden dar sino hasta que lleguemos a una condición que ya no tiene una condición superior. Quiere decir que cuando yo busco las cosas, ¿verdad? Los conceptos tienden a unificar y esa unificación llega a tener un límite. A esa condición última e incondicional al límite, Kant la llama idea trascendental, ¿verdad? Entonces, dialéctica se manifiesta en algunos casos como contradicción de la mente, paralogismos, antinomias, paradojas, ¿verdad? Que hacen que precisamente el conocimiento racional se extravíe en estas categorías que ya hemos dicho, de estas categorías de Dios, del hombre, del alma, ¿verdad? Y del mundo. De tal manera que Kant intentará hacer ver cómo, cómo la metafísica tiene que purificarse para poder ver qué es lo que se puede salvar de ella. Y en este sentido, Kant empieza a hacer todo un trabajo de la experiencia, cómo conocemos nosotros, ¿verdad? Ese conocimiento que se da a partir de la experiencia es lo que Kant le llama la lógica o teoría de la experiencia. Entonces partimos de una conclusión de Kant. El principio de Parménides sobre el ser y el pensar se entrelazan. El mundo sería imposible de pensarlo, pues no sería posible sin un orden que proviene del pensamiento. Entonces, en Kant dice que precisamente Parménides rescata un elemento importante, que el ser de las cosas no se puede entender sin el pensar de las cosas, de tal manera que el ser de las cosas y el pensamiento de las cosas están irremediablemente unidos, ¿verdad? Y son irreversibles. Una necesita de la otra. Eso es lo que está diciendo Kant. Y eso es lo que va a decir el desarrollo del pensamiento, por lo menos de la filosofía del lenguaje continental. Porque la filosofía del lenguaje, lo que se llama insular, que es la filosofía anglicana, y el desarrollo del lenguaje tiene otros caminos. Pero el camino que va a recorrer Kant, que después lo siguen otros filósofos del lenguaje importantes como es Wittgenstein y Gadamer, sostendrán esta idea, de tal manera que se amparan en esta idea de Kant. Veremos un momentico ese elemento de Wittgenstein y de Gadamer para que veamos nosotros cómo es posible que si Kant hubiese tenido otras herramientas del pensamiento y del lenguaje, hubiese llegado a las conclusiones a las cuales llega Wittgenstein y Gadamer. Veramos un momentico aquí, esto que está diciendo Kant, ¿verdad? Lo expresa también Wittgenstein con otras palabras. Sobre la estructura del lenguaje, en su Tractatus Lógico Philosophicus, dice, para que podamos pensar el mundo, el pensamiento, o más precisamente el lenguaje, debe compartir la misma forma lógica que el mundo. El ser es lo que puede ser dicho, es decir, lo que se ajusta a la lógica del lenguaje. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esto es lo que dice Wittgenstein, precisamente que se acopla perfectamente a la idea de Kant. Y más adelante, Gadamer, que es alumno de Heidegger, dice, el ser puede ser comprendido, perdone aquí que tengo que mover un poquito esto aquí. El ser puede ser comprendido, perdón, el ser que puede ser comprendido es el lenguaje. ¿En qué sentido lo dice Gadamer? Bueno, que el ser de las cosas no se entiende sin el lenguaje. El lenguaje no solamente es vehículo, dirá Gadamer, el lenguaje mismo es la comprensión del mundo. Y lo dice en esta segunda frase. El lenguaje no es un instrumento del que se vale el mundo para relacionarse con su mundo, sino que en él se representa la morada del ser mismo. En ese sentido, por eso que el mismo mundo, ¿verdad? La morada del mundo no es otra cosa sino el mismo lenguaje, ¿verdad? El lenguaje y las cosas del mundo tienen una misma
tienen un mismo punto de partida, ¿verdad? Y esa comprensión hacen una relación estrecha entre el lenguaje, entre pensamiento y el ser del mundo. Ahora veamos, seguimos en el tema de la lógica, la teoría de la experiencia para Kant, porque la teoría de la experiencia le va a permitir precisamente diferenciar qué es estrictamente de la metafísica, lo que se puede salvar y qué no se puede salvar desde el punto de vista del conocimiento científico. Entonces, en ese tema de la lógica de la teoría de la experiencia, ahí se presenta un problema, ¿verdad? Al pensamiento que hay una doble visión de la experiencia. Por un lado están las experiencias del saber vivido, ¿sí? Que se recoge un poco todo de la experiencia empírica, ¿verdad? Por los años, tiene un sentido empírico, ese proceso se da por el conocimiento empírico de los sentidos, los conocimientos, los recuerdos, las repeticiones, establecer juicios y leyes generales, etcétera. A esto podemos llamarle un conocimiento científico, que es un conocimiento acumulado, ¿ok? Es un conocimiento que viene precisamente de la experiencia vivida. Frente a esta manera de la experiencia, hay otra que se contrapone a esta, que es la experiencia la experiencia también significa lo percibido. Es la experimentación de una experiencia, por eso decimos que una proposición o juicio es empírico cuando es una percepción o muchas experiencias. La experiencia significa conocimiento científico, pero también sensación, percepción de un objeto. Paradójicamente podríamos decir que la experiencia vivida proviene de las experiencias percibidas y viceversa. Las experiencias percibidas provienen de las experiencias vividas. Esa es la paradoja que ve Kant. Y Kant intenta responder o dar respuesta a esa paradoja para poder avanzar en la crítica a la metafísica. ¿Cómo Kant intenta resolver esta pregunta? A través del fenómeno. Veremos entonces qué es el fenómeno. ¿Qué quiere decir Kant cuando dice la palabra fenómeno? ¿Y qué quiere decir que los objetos de la experiencia son fenómenos? Porque aquí resuelve Kant el tema fundamentalmente de la metafísica. ¿Ok? Kant usa la palabra fenómeno del griego que quiere decir aparecer, lo que aparece, apariencia. Los objetos de la experiencia son apariencias. Pero ¿cómo así si la apariencia se opone a realidad? Si esto es así, entonces el conocimiento de la realidad será engañoso, ¿verdad? Porque el conocimiento, podemos acceder al conocimiento a través del fenómeno, pero el fenómeno son apariencias, de tal manera que no podemos llegar a conocer los fenómenos. Y entonces, si esto es así, veamos por qué es así o por qué no es así. Efectivamente, Kant va a responder que esto no es así, ¿ok? Sino que el fenómeno se nos muestra, el objeto se nos muestra, pero se nos muestra en forma fenoménica. Veremos qué significa esto de fenoménico. El fenómeno, ¿verdad? Es toda experiencia responde a esas dos condiciones. Ser aparente, fenómeno, lo que me aparece, ¿verdad? Lo que se aparece, y ser objeto, ¿verdad? Lo que percibimos, lo que está ahí, está ahí. Pero ese estar ahí también es un estar que se me aparece. Esto quiere decir que no solo podemos conocer los objetos perceptibles de forma segmentada, solo podemos acercarnos a las cosas como fenómenos. Eso no quiere decir que el objeto no exista o no está allí. Lo que quiere decir Kant entonces que sí, que nosotros conocemos los objetos, pero lo conocemos en apariencia. En pocas palabras pudiéramos decir, como dice Platón, ¿verdad? O como lo dice Aristóteles, los fenómenos los conocemos y conocemos de ellos, de los objetos, fundamentalmente los accidentes de los objetos. ¿Ok? Entonces nosotros accedemos no a la totalidad del objeto, sino accedemos a las propiedades de los objetos. ¿Ok? De tal manera que cuando nosotros captamos un objeto, nosotros no lo captamos en sí,
en su esencia, sino lo captamos en sus accidentes. Por ejemplo, captamos un objeto, ¿verdad? Que es forma de cristal, que es cóncava, ¿ok? Que es transparente, que además tiene un líquido adentro. Y con todos esos elementos puedo decir que es un vaso. Pero en realidad yo no capto el vaso, sino capto los fenómenos del vaso. Lo que yo puedo decir vaso en realidad es simplemente después ya un proceso de unificación de la mente. Lo que capto realmente es el fenómeno, son las apariencias, los accidentes de las cosas, pero no capto el fenómeno en su totalidad. Eso es lo que Kant entiende por fenómeno. Nosotros solo podemos conocer lo que el objeto nos muestra, más allá de las posibilidades de conocerlo, pero el objeto puede tener otras realidades que no son percibidas por el conocimiento científico, y eso no niega su existencia, son ideas no numéricas. Entonces Kant dirá, utilizará precisamente en toda la tradición filosófica, sobre todo tomista y aristotélica, todo lo que es el objeto en sí y el objeto para sí. Kant dirá que nosotros podemos conocer el objeto para sí, ¿verdad? Y el objeto para sí, el fenómeno, ¿verdad? Que lo puedo conocer, lo conozco yo fragmentadamente, no lo conozco en su totalidad, ¿verdad? Esa totalidad del fenómeno no es posible conocerla, y es lo que Kant le llama noúmeno. Entonces veremos nosotros que son ideas nouméricas más adelante. Ya hemos definido qué entiende Kant por el fenómeno, ¿ok? El fenómeno es lo que se me aparece, y ¿verdad? Y se me aparece en forma fragmentada, desordenada. Acuérdense que Kant dice que la realidad fenoménica es desordenada, ¿verdad? Desarticulada y fragmentada. Es la mente que unifica, que articula el pensamiento. En primer lugar, entonces, el noúmeno o la cosa en sí, ¿verdad? No la podemos captar en su totalidad. No podemos conocer el fenómeno en su totalidad, por un lado. Por otro lado, es un límite al conocimiento. Quiero decir que nosotros no podemos llegar a la totalidad del conocimiento, por tanto, la cosa en sí se nos limita a nosotros la posibilidad de tener la totalidad de la cosa, ¿verdad? Es un límite. Podemos pensarla, pero no podemos conocerla. De tal manera que nosotros podemos intuir la cosa en sí, pero no podemos pensarla, porque no hay un procedimiento, no hay un proceso empírico que me permita a mí llegar a un proceso en segundo grado de abstracción para poder decir de algunas cosas en su totalidad. Entonces lo que nosotros tenemos acceso es al fenómeno, a las cosas como se nos presentan, como apariencias fragmentadas, desordenadas. ¿Ok? El noúmeno, no tenemos acceso al noúmeno. ¿Qué sería el noúmeno? Digamos así, la cosa en sí, el ser de las cosas, la sustancia de las cosas. A esa cosa nosotros no tenemos acceso, al menos desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la realidad. Entonces Kant va a formular, ¿verdad? ¿Qué entiende entonces por noúmeno? La cosa en sí como noúmeno. Kant dice que el conocimiento científico no existe, que en el conocimiento científico no existe la cosa en sí. En sí quiere decir que la cosa tiene consistencia en sí misma, independientemente del conocimiento. Si eso es así, no sirve de nada el conocimiento científico. Entonces, tiene razón Hume, no podemos acceder a los objetos en su totalidad, por tanto, no es posible una ciencia universal y necesaria, sino sencillamente podemos tener acceso a las cosas y una ciencia sencillamente particular, una ciencia intermediada por las cosas, pero no se puede llegar a la totalidad del conocimiento o a un conocimiento universal como ciencia, como la matemática, como la física, como el álgebra, como la geometría. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Kant dice que efectivamente el noúmeno nosotros no lo podemos conocer. Pero por otro lado, es importante porque esto es lo que alimenta el conocimiento. Como nosotros no tenemos acceso al noúmeno,
a la sustancia, a la totalidad del fenómeno. Por eso la ciencia, porque la ciencia no es otra cosa sino la búsqueda precisamente constante de aquello que no se ha podido conocer. Entonces, la ciencia es una búsqueda insaciable del conocimiento. Y nosotros seremos aquellos precisamente que promovemos, la persona, el sujeto, promueve precisamente un conocimiento, porque su conocimiento no es total de las cosas, sino sencillamente es un conocimiento limitado. Pero ese límite, por otro lado, puede ser positivo, porque ese límite me permite precisamente seguir conociendo. Entonces, el sentido de la cosa en sí, el noúmeno, tiene un sentido polémico, ¿ok? Y veremos en qué sentido lo dice Kant. Hemos dicho que hay dos tipos de realidades, la de los objetos que nos llegan por el conocimiento sensible y la que nos llega por el conocimiento categórico. Ya lo hemos visto en la sesión anterior, y de las unidades sintéticas. Hay una contradicción entre el empirismo y el racionalismo. Uno argumenta que la cosa en sí está en el conocimiento, en la capacidad inteligente de conocer la realidad, y el otro dice que la única cosa en sí es la experiencia sensible. De tal manera que hay esos dos elementos que están en cierta contradicción, o por lo menos generan polémica. ¿Cómo resuelve Kant entonces estas visiones? Que fundamentalmente es la visión del racionalismo, por un lado, o del idealismo, por un lado, de Leibniz, ¿verdad? Y el empirismo de Hume. Kant responde a esa contradicción y divorcio de una visión con respecto a la otra. Kant encuentra una visión recuperable de la cosa en sí, una visión negativa. Si la cosa nos muestra todo, dejaría el conocimiento satisfecho y el conocimiento científico no sería necesario. Todo está conocido, de tal manera que hasta ahí llegaría el conocimiento y no sería necesario un conocimiento más allá, porque ya hemos conocido la totalidad de la cosa. Mientras que la cosa en sí también puede ser como un límite de la cosa. Conocemos de la cosa una parte, pero no su totalidad. De tal manera que este elemento, precisamente, este inacabamiento del conocimiento, es lo que permite avanzar el conocimiento científico. En un cuarto punto, ¿cómo pasamos nosotros de la cosa en sí, ¿verdad?, a la idea? Porque hay una estrecha relación entre la cosa en sí, o sea, ese conocimiento del no húmedo no se da a través del proceso empírico, ¿verdad? De la realidad empírica, sino se da a través de la idea, o sea, a través de los conceptos. Entonces veremos nosotros qué relación hay entre la cosa en sí y la idea. Kant rescata la palabra idea del platonismo original, contra el empirismo que se adueña de la idea como la sensación, la percepción, el recuerdo, ¿verdad? Para Kant, entonces la idea es como un amontonamiento de percepciones y de sensaciones. Kant entiende por esta modelos prototipos de la experiencia. Es una noción racional que al mismo tiempo sirve de regulación interior rectora para enderezar la experiencia. Por tanto, para Kant, la idea no tiene realidad empírica, pero sirve para ordenar nuestro conocimiento de la realidad. Nos quedamos con dos palabras importantes. Una, la idea son prototipos, modelos, y por otro lado, la idea sirve para regular la realidad. Regular la realidad la entiende Kant, regular entiende por unificar, ¿ok? Permite ordenar, permite articular, permite unir una realidad que llega desordenada y fragmentada. La idea permite precisamente ese elemento. ¿En qué sentido entonces la idea tiene un valor regulativo? Hemos dicho que nos quedamos con esta palabra que es importante. La idea no es la copia de la naturaleza, que nos es dada desde los sentidos. Es la obra del espíritu humano, por tanto, es el aspecto creativo, ¿verdad? Del conocimiento, sometido a las reglas de la objetividad, unidad, universalidad y veracidad. La idea se niega a ser la realidad objetiva para afirmarse como realidad simbólica.
el otro elemento importante, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿En qué sentido es regulativo? En el sentido de la unidad. ¿Y cómo entonces se entiende la unidad? La idea como unidad. La razón busca unidad de diversas formas y maneras diversas formas y maneras. Los objetos de la realidad sensible sintética con ideas simbólicas que buscan mostrarnos el fenómeno. De tal manera que la unidad, ¿verdad? No es otra cosa sino un movimiento que hace la razón para unificar los objetos. ¿Cuál es el carácter específico? Entonces, el carácter específico, unitario y variado de los fenómenos. Porque si nosotros decimos que el camino, ¿verdad?, de la razón frente a los objetos es la unidad, entonces la pregunta es, en esa unidad no se pierde lo diverso, no se pierde lo específico, no se pierde precisamente que la unidad, que la realidad es variada, que la realidad es múltiple. Entonces Kant dirá lo siguiente, podemos decir que lo específico no debe entenderse como contingente, como particular, ¿verdad? Contingente, que contingente significa que caduca, ¿ok? Que tiene, que esa caducidad le da un elemento precisamente de una temporalidad, de una permanencia corta, ¿está bien? Entonces, volvemos. Podemos decir que lo específico no debe entenderse como contingente. Tanto lo unitario como lo voluntario buscan eliminar lo contingente. Pensemos en Descartes con sus ideas claras y distintas. Cuando Descartes está buscando en su método ideas claras y distintas, no pretende eliminar todas las ideas o quedarse con una sola idea, sino que permite cómo las ideas son generadoras, ¿verdad?, de elementos que nos permiten después llegar al conocimiento. Entonces, la unidad del conocimiento no niega la diversidad de la realidad. Y esto precisamente la unidad lleva a la afinidad de los conceptos. ¿Okay? ¿En qué sentido Kant entiende esa afinidad de los conceptos? O sea, que una idea y otra idea y otra idea y otra idea, que las ideas tienden también a unificarse entre sí mismas. De tal manera que Kant entiende ese concepto de afinidad como lo entiende Platón o lo asume de Platón. Platón planteaba esa afinidad en el camino que recorrían todas las ideas a una sola idea, la idea de bien. En este sentido, entiende Kant la afinidad de las ideas como procesos que unifican, articulan y estructuran el pensamiento. Ahora entramos a este punto número 6, el tema de la metafísica. Precisamente en qué sentido y cuáles son los aspectos que Kant cree que debería purificarse la metafísica y precisamente zanjar la diferencia entre un conocimiento científico y un conocimiento metafísico, un conocimiento empírico de la realidad, ¿verdad? Y un conocimiento teórico, un conocimiento teórico. En ese sentido, Kant va a establecer las relaciones importantes entre conocimiento teórico puro y conocimiento teórico práctico. La idea tiene una fuerza que nos permite acceder a los objetos conocibles, pero los objetos conocibles son ideales, ¿verdad? Ya hemos dicho nosotros, sobre todo en la metafísica, que hay unos objetos, esos objetos absolutos que son límites, ¿verdad? Como la idea de Dios, la idea de hombre, la idea de mundo, son límites, ¿verdad? Son objetos ideales, porque la idea de mundo, como veremos, no tiene un conocimiento empírico. El mundo no se existe en ningún sitio, sino que el mundo precisamente es una categoría, una categoría de un conjunto de ideas que me permiten a mí entender determinados objetos, los objetos del cosmos, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo digo mundo, estoy refiriendo a un conjunto de ideas que estoy uniendo, ¿verdad? Y a esas ideas precisamente dice Kant que son ideales, porque aunque hacen referencia a un conjunto de ideas que vienen de la realidad, no necesariamente estas ideas son reales, si son ideas construidas de otras ideas. La metafísica
ha pretendido ponerse en esos conocimientos absolutos del espíritu humano. Pero esa posesión de los objetos absolutos es ilusoria. Esos entes absolutos no tienen realidad. No son ideas donde proyectamos nuestras ideales. Perdón, son ideas donde proyectamos nuestros ideales de perfección y de la acción humana. Como ideas, esos objetos tienen una fuerte incidencia en la vida del hombre y su espíritu humano. Veremos más sobre la metafísica. Entonces, ¿cómo entiende Kant que nosotros llegamos a determinadas ideas en la metafísica? Asumiendo un poco la idea platónica, cómo nosotros logramos acceder a la idea de Platón, el concepto de la manzana platónica, ¿está bien? En un primer momento tenemos el mundo físico. El mundo físico, ¿verdad? Tenemos distintas manzanas, distintas formas de manzanas, distintas maneras de manzanas, ¿verdad? Hay unas manzanas que están en el árbol, otras manzanas que caen al piso y que tienen gusanos, unas se están comiendo, unas que se comen y otras que se usan, formas que se usan para una determinada marca de una computadora o de unos objetos electrónicos. Entonces tenemos el mundo físico. Ese mundo físico es el mundo de las manzanas, el mundo de la variedad, de la diversidad. Después tenemos el otro mundo, el mundo matemático, el mundo que unifica las cosas, el mundo que ordena las cosas, ¿está bien? Y entonces, en ese mundo ordenador tenemos la forma de manzana, ¿ok? Nosotros podemos deducir en el mundo matemático, el mundo ordenador, ¿verdad? Es el mundo que podemos sacar, deducir de todas las manzanas, de varias manzanas o de una manzana. Por tanto, esta forma sale de la experiencia empírica, ¿ok? Pero de esa experiencia empírica nosotros abstraemos esta. Entonces tenemos la forma de manzana. Esa forma de manzana me lleva a mí al mundo de las ideas y puedo decir la idea de manzana. De tal manera que la idea de manzana, aunque nace de de las diversas manzanas, ya es otra cosa distinta, dirá Platón, ¿verdad? Esta idea de manzana es más perfecta que la idea de manzana, que la manzana que yo me como, ¿por qué? O que me voy a comer, o que se pudre, o que se cae del árbol, o que está en un determinado lugar. Ese tipo de manzanas que pertenecen a la realidad empírica son temporales y esa temporalidad tiene un elemento de caducidad. Mientras que esta manzana va a ser siempre una manzana ideal que no caduca, de tal manera que esta manzana es mucho más importante para el conocimiento que las ideas, que las diversas manzanas que yo tengo acá. Continuando con la idea de metafísica, decir que lo absoluto es una idea, estamos argumentando que, en primer lugar, la metafísica debe renunciar a que los objetos conocibles no son suprasensibles, sino son fruto del entendimiento y la razón humana. Por tanto, en este primer lugar, ya la metafísica debe renunciar a la dimensión empírica de sus conocimientos. Los conocimientos metafísicos no son conocimientos empíricos, en primer lugar. Los objetos ideales solo son ideas del entendimiento humano. Dos, o B, que esas ideas son insaciables de la perfección humana, dirigen y estructuran el espíritu humano. Entonces, fíjate, importante lo que está diciendo Kant acá. La metafísica, aunque no parte de los conocimientos empíricos, eso no quiere decir que la estructuración del pensamiento ideal no sea fuerte. Quiere decir que nosotros nos movemos en el mundo con la idea de Dios, con la idea de mundo, con la idea de hombre, y a pesar de que esos conocimientos son ideales, esos conocimientos cambian y transforman el mundo, de tal manera que Kant no pretende, digamos así, minimizar, ¿verdad?, la profundidad de los conocimientos metafísicos absolutos. Al contrario, lo que quiere decir Kant
es que esos conocimientos no son científicos y no pueden tener un método científico ni partir de argumentos científicos, sino que la metafísica tiene que tener otro estatuto distinto. La metafísica, en el sentido que lo dice Platón, lo dice, perdón, Kant, volvemos de nuevo a hacer como un resumen de los elementos que hemos dicho hasta ahorita. Primero, en todo tiempo de la historia, el hombre ha intentado darle a la idea un estatuto de ciencia, ¿verdad? La idea ha querido ser convertida en la cosa en sí, o sea, la idea de convertirla en realidad. Entonces Kant dice que precisamente que hay un elemento que tiene la metafísica, es que la metafísica ha querido ser ciencia, ¿verdad? Pero con unos estatutos que no son propios de la ciencia, de tal manera que vuelve Kant a afirmar que la metafísica no puede ser ciencia. A ese intento se llama metafísica. La metafísica es el entendimiento, perdón, la metafísica es el entendimiento de Aristóteles, aquello que nos lleva más allá de la física, ¿verdad? Las consideraciones que la física no permite conocer, la razón última de toda experiencia. De tal manera que, ¿qué es lo que está diciendo Kant? Que Kant admite lo que dice Aristóteles, que la metafísica no es otra cosa sino el conocimiento que está mucho más allá de los aspectos empíricos. Por tanto, ese conocimiento necesita otro tipo de conocimiento, otro tipo de estatuto y otro tipo de método para acceder a la metafísica. Un tipo de conocimiento como este, con conceptos de absolutez, necesita un conocimiento como lo necesita todo conocimiento general, que no puede ser un conocimiento empírico, sino un conocimiento analítico. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la metafísica aspira a ser ciencia en el sentido que necesita de los conocimientos analíticos, o mejor dicho, de la razón analítica, ¿verdad? Pero sí, pero prescindiendo de los aspectos empíricos. Eso es lo que quiere decir Kant. O sea, ese es el camino de la metafísica. Las ideas trascendentales que corresponden a los objetos absolutos de la metafísica. Entonces, ¿cuáles son esas ideas trascendentales? Dice Kant que corresponden a la metafísica. Fundamentalmente, Kant resume un conjunto de elementos que son muy amplios, lo resume en tres elementos. Uno, el hombre, como sustancia simple e inmortal. Kant habla de el hombre, entiéndase como el alma, ¿verdad? Como el inmortal, como la dimensión inmortal del hombre. La razón unifica los fenómenos de la experiencia interna del hombre, de la psique, y busca su condición incondicionada en una sustancia simple, el alma. ¿Ok? Kant demuestra en, en los paralogismos de la razón pura que esto es un error lógico, porque yo no puedo buscar, ¿verdad? En lo incondicionado, lo condicionado, que me da la realidad. ¿Está bien? Entonces, él dice que ahí hay una contradicción lógica. En segundo lugar, el mundo, que es otro de esos otros aspectos, otros absolutos de la metafísica, el mundo. La razón unifica los fenómenos de la experiencia externa en una totalidad que puede ser pensada como finita o infinita. Finita, ¿verdad? La Tierra e infinita el cosmos, con o sin libertad, etc. Kant muestra en las antinomias de la razón pura que se puede demostrar tesis contradictorias con igual validez, lo que evidencia la falta de un fundamento empírico para estos juicios. ¿En qué sentido dice Kant esto? Pongo un ejemplo nada más. Al decir que el cosmos es finito o que el cosmos es infinito, estoy diciendo prácticamente dos argumentos que pueden ser perfectamente razonables. ¿Ok? Pero precisamente el entendimiento, al llegar a un límite, le parece lógico, ¿verdad? Que pueda decir una cosa y la otra. Entonces, Kant, exponiendo estas antinomias entre el mundo que puede ser finito o puede ser infinito, demuestra cómo esta antinomia puede ser contradictoria, ¿verdad? De tal manera que el mundo o es finito, ¿verdad? O es infinito, pero no puede ser finito e infinito al mismo tiempo. De tal manera que este concepto de mundo es un concepto antinómico o antinómico porque al mismo tiempo puedo decir una cosa como puedo decir la otra.
Y una cosa, si es, no puede no ser. Hay una contradicción ahí en el tema de la identidad, ¿verdad? Y del principio de contradicción. Por tanto, si una cosa es verdadera, es científica, pero en este caso, una cosa, aquí es, algo es verdadero y algo es falso. Si algo es verdadero y algo es falso al mismo tiempo, no puede ser ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia es universal, además objetiva y es veraz, siempre va a ser verdadero. Y por último, el Dios, ¿verdad? Como ser supremo y fundamento de todo. Kant va a agarrar las, las cinco vías de la existencia de Santo Tomás, ¿verdad? Y va a dar sus argumentos por los cuales él cree que esas vías no son posibles desde el punto de vista de la razón, ¿verdad? Que no corren y no son posibles desde ni siquiera desde el punto de vista lógico, ¿está bien? Porque son totalmente contradictorios. Entonces, Dios como ser supremo y fundamento de todo. La razón busca la condición última de toda existencia en un ser necesario y perfecto, en el ideal de la razón pura. Kant critica los argumentos tradicionales de la existencia de Dios, mostrando que no son válidos para el conocimiento teórico. Los problemas de la metafísica, según Kant, la inmortalidad del alma, la existencia del universo y Dios no son conocimientos empíricos. No es posible demostrar la metafísica como ciencia. La metafísica no puede tener estatuto científico. Entonces, la metafísica supone un tratamiento distinto. Que Dios, el mundo y el hombre no puedan ser probados no niega su existencia, solo muestra que hay objetos, realidades, que no se pueden acceder desde la experiencia sensible. Kant se abre paso a distinguir la metafísica de las ideas a la metafísica de las costumbres. Nace la ética como estatuto autónomo, como la razón pura práctica. En este sentido, entonces Kant, demostrando que la metafísica es insuficiente, ¿verdad? Se abre paso a la posibilidad de argumentar que la ética, al separarla de la metafísica, pudiera por lo menos tener otros elementos distintos e incluso pudiera tener algún carácter científico o por lo menos verificable que no lo tienen los argumentos absolutos de Dios, de el hombre y de el cosmos. Bueno, y con esto damos por terminada esta cuarta sección, ¿verdad? Y nos vemos en otra próxima oportunidad. Un abrazo y un saludo para todos.